Muy buenos días. Queridos amigos, vamos a comenzar una aventura. La aventura de tratar de entender qué es esa maravillosa institución jurídica y social que es las cooperativas. Vamos a hacerlo desde el comienzo, viendo los orígenes del comportamiento humano que dan lugar a la cooperación, para después pasar a analizar en concreto a las cooperativas con una perspectiva diferente a la que ustedes están acostumbrados a ver. Vamos a poner el acento en la identidad cooperativa y lo vamos a hacer desde diversos ángulos. Un querido amigo, el profesor Hagen Henry, alguna vez dijo que las cooperativas se diferenciaron a través de los tiempos de las sociedades lucrativas y que en los últimos años hay una tendencia a un ricorsi, a parecerse a las sociedades lucrativas. Por eso tiene tanta importancia estudiar en las cooperativas lo que es su identidad. Lo que vamos a ver en uno de los capítulos de este extenso módulo. Entremos entonces en la cooperación y la condición humana. La sociedad humana se ha conformado a partir de sentimientos, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de empleo, de ingresos y recursos, de reconocimiento social, de pertenencia, de intereses y pulsiones. Esa explicación racional que predominó en los inicios del siglo XX, predominó en la modernidad, explica de manera muy simplista las cosas. El comportamiento humano es absolutamente complejo. No se conforma solamente a partir de racionalidad. Los sentimientos, o sea, los afectos, los miedos, el odio, el cariño, la amistad, inciden notablemente en su comportamiento. Las necesidades fisiológicas, ¿cómo no van a incidir? El respirar, beber agua, dormir, comer, el sexo, el refugio, la seguridad física, la seguridad del empleo, de ingresos, de recursos, la seguridad familiar, la seguridad de salud. ¿Cómo no van a incidir en la conducta humana? De reconocimiento social y de pertenencia. Si vemos a la gente que nos rodea, ¿cuántas veces su comportamiento no tiene otro objetivo que lograr el reconocimiento social y la pertenencia a un grupo? El hombre procura, junto con otros seres humanos, superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos entre ellos y ciertas personas. Fíjense ustedes que la pandemia nos ha puesto muy de relieve este aspecto. Los intereses. Las personas tienen intereses y esos intereses también los motivan. Intereses personales, intereses familiares, intereses sociales.
y también pulsiones. Bueno, los desvelos de Freud y de Lacan han puesto de manifiesto que el hombre tiene comportamientos ancestrales que conforman pulsiones. Desde los tiempos humanos más remotos, cazadores, recolectores y hasta la actualidad, en el que más de la mitad de la población vive en ciudades, los humanos siempre han buscado la pertenencia a comunidades, grupos afines o familias. En el origen del hombre jamás existió el salvaje individualista. Esto es una ficción. Recolector o cazador siempre vivió en familias y en comunidades en las que practicó la cooperación, la ayuda mutua, la reciprocidad, el don y la redistribución. Yo no me voy a detener en estos rasgos fundantes de los comportamientos sociales. Les voy a recomendar que si quieren profundizar en ellos, hay una obra maravillosa que es la de Karl Polanyi. Karl Polanyi nos habla de la gran transformación, o sea, cómo se conformó la sociedad capitalista y cómo deformó comportamientos y cómo deformó y cómo ocultó aquellas cuestiones que son propias del ser humano. En la prehistoria, las tribus o clanes tenían la propiedad conjunta de los bienes y solo se admitía la propiedad individual sobre determinados elementos de uso personal. Las comunidades constituidas durante esas épocas utilizaban los medios de producción de propiedad común y obtenían los bienes necesarios para el consumo del mismo grupo humano y trabajaban conjuntamente bajo la dirección de un jefe elegido por ellos. Este texto de Kaplan, de Dreamer y Dreamer, otra obra, Las cooperativas, que también las recomiendo fehacientemente, es uno de los grandes tratados sobre cooperativas que se ha publicado. Pone el acento en aquellas cuestiones que son inherentes a las cooperativas, o sea, una conducción elegida en común y la satisfacción de necesidades también en común. Y acá van a encontrar motivaciones diferentes a las que escuchan habitualmente, pero que pensamos que tienen mucho más que ver con la realidad. Es para responder a sus necesidades y atendiendo a sus intereses y respondiendo a sentimientos, a pulsiones, que la cooperación convivió a través de los tiempos con el odio, la voracidad, el egoísmo, la competencia desenfrenada, casi siempre la cooperación como expresión subalterna, pero en la búsqueda de que sus principios y valores hegemonicen la vida social. ¿Por qué pongo el acento en esto? Son la respuesta compleja, con todas las características que tiene el ser humano, a sus necesidades e intereses, lo que lleva al hombre a cooperar. Uribe Garzón, otro gran tratadista del derecho cooperativo, nos enseña que el verdadero pilar de sostén en la conciencia de la solidaridad humana, aunque sea en la etapa del instinto, es el reconocimiento inconsciente de la fuerza que cada hombre toma prestada de la práctica de la ayuda mutua, de la estrecha dependencia entre la felicidad de cada uno y la felicidad de todos, y del sentido de la justicia y equidad. Ese sentimiento se ha desarrollado en el transcurso de los millares de años de existencia social consciente con que cuenta la humanidad,
y de los centenares de miles de existencia social prehistórica. Como vemos, los autores más importantes de cooperativismo, Carlos Uribe Garzón fue un tratadista de derecho cooperativo colombiano maravilloso, maravilloso por su sensibilidad humana y su compromiso con la realidad. Vamos a hacer una muy corta, o sea, saliendo de la prehistoria de la cooperación, vamos a ver cómo se desarrolló muy esquemáticamente a través de los tiempos. Nuestro amigo Alfredo Moirano da cuenta que finalizado el siglo XIX, un arqueólogo inglés que es iniciador de la arqueología contemporánea descubre en Egipto una localidad que se llama Kabul y en ella unas inscripciones. William Petrie, que es este arqueólogo, por estas escrituras sabe que hace 4500 años Senefru, hijo de Hera, soldado de un rey de la 12 dinastía, accedió a una sepultura digna. Gracias a que una abuela y unas tías pertenecían a una asociación de albañiles de cementerios. Ustedes se dan cuenta que la asociación le permitía a alguien que nada tenía tener lo que para los egipcios era lo más valioso, una sepultura digna. Tanto Garzón como Dreamer hacen un recorrido muy sucinto en el que dan cuenta de las formas más primitivas de la cooperación, de los precursores y también de los realizadores. Todo un camino preparatorio para la historia de las cooperativas. En Babilonia existían organizaciones para arrendamiento y explotación común de las tierras laborales. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de rudimentos de cooperación y en sociedades que eran muchísimo más injustas que las actuales, pero aún así el hombre procuraba cooperar para resolver sus intereses y sus necesidades, o por lo menos algún aspecto de ellas. Los esenios, a las orillas del Mar Muerto, el Mar Muerto es conocido y los esenios son conocidos por los rollos del Mar Muerto. Compartían entre sí todo lo que poseían. Entregaban sus bienes a un fondo común y en común lo usaban. A veces existían comunidades mucho más intensas, como la de los esenios. En la Edad Media, en los medios rurales, las granjas danesas, las comunas rurales suecas y las fruterías francesas incluyen mecanismos de producción agrícola y de distribución asociados. En el vasallaje existían terrenos comunales. Ustedes saben que en la Edad Media lo que predominaba en la sociedad feudal era el vasallaje, que era un sometimiento del hombre a la tierra, pero aún así se determinaban tierras comunales. En los pueblos eslavos, la Zadruga yugoslava, el Mir ruso, son agrupaciones igualitarias que eligen un jefe y explotan un patrimonio común, pagando una gabela colectiva. O sea, pagaban impuestos, pero explotaban en común una parte de tierra de la cual que de alguna manera arrendaban. Los pueblos mahometanos llevan su producción a un granero de reserva, que cumple previsiones de caridad, de provisión y de crédito en especie. Incluso las tribus del desierto, los bereberes, utilizan estas mismas formas que denominan timesguidas. En los medios urbanos,
Los artesanos y comerciantes se organizan en guildas y corporaciones que defendían a sus miembros, de la competencia externa y fijaban reglas entre sus miembros. Arbitraban en sus conflictos y los representaban ante la autoridad pública. En nuestro continente, en México, los aztecas adjudicaban tierra a las comunidades que constituían los calpulli. La nuda propiedad era de la comunidad y el usufructo correspondía a las familias, que lo conservaban en tanto siguieran residiendo en el lugar y lo explotaran. Con su producido pagaban al señor local y al rey. Los calpulli los reunía para realizar obras de irrigación, etc. El famoso aylú en las sociedades primitivas peruanas, que recibían del Inca las tierras en usufructo y se repartía el producido entre los tributos al Inca, a los sacerdotes y los jefes de familia en proporción al número de personas y a su cargo. Además debían trabajar la tierra del Inca y de los sacerdotes. Como ven, a través de la historia siempre ha existido esta manera de comportarse el humano. Los precursores de las cooperativas. Muy rápidamente vamos a dar una mirada sobre aquellos que conceptualmente o realizando en la práctica conceptualizaron las formas primitivas de cooperativa. Lo que quiero puntualizar es que entre los precursores hay una encrucijada. Pertenecen a ideologías que después en el tiempo se enfrentaron, no se pusieron de acuerdo, pero que en la doctrina que formó las cooperativas se pusieron de acuerdo. Eran socialistas, solidaristas, pero también liberales, religiosos de todas las religiones. Las cooperativas son una encrucijada en el pensamiento del hombre a través de los tiempos. Los autores explican esto citándolo a Peter Blockboy, que era un pastor menonista, John Bellers, que era cuáquero, que hablaban de las asociaciones libres de pequeñas fuerzas económicas con estructura democrática, suprimiendo el intermediario. Owen, bueno, casi todos ustedes lo conocen, porque estamos hablando de personajes del 1600, 1700, fue el padre de la cooperación inglesa, y Fourier, el ideólogo del fagasterio. William King, que escribió inclusive un periódico que se llamaba El Cooperador a inicios del 1800, se proponía crear tiendas cooperativas, o sea, cooperativas de consumo, en las que los artículos se vendían de acuerdo al principio de reciprocidad. Félix Boucher, en 1812, pensó y desarrolló el concepto de las cooperativas de trabajo. Jules Delitz fue el primer autor de un proyecto de legislación cooperativa vinculada a las cooperativas de crédito, urbanas de Lich. Y Guillermo Raiffeisen, proyectó la cooperación rural. Barras, un teórico económico liberal clásico, saluda en la asociación cooperativa la última palabra.
el esfuerzo supremo y el éxito definitivo de la iniciativa individual. Ustedes ven cómo parcializa Walras en la iniciativa individual, que en realidad existe, pero que no es el único aspecto del comportamiento cooperativo. Wilfrido Pareto, otro clásico liberal, afirma la tesis de la maximización del interés personal, porque la solidaridad puede llevar a que cada uno, en razón del principio del interés propio, lo utilice para derivar ventajas a costa de las desventajas de los demás. Como ven, también hay una mirada parcial, pero que recala en la cooperación como perspectiva humana sustancial. Maffeo Pantaleoni también procura, estoy hablando de los liberales que a través de los tiempos y ya a principios del siglo XIX, un célebre economista liberal, Alfredo Marshall, dice que todo el sistema social es una pedagogía social y el sistema cooperativo es una pedagogía social deliberada, una unidad de producción y una comunidad educadora. Coincidimos totalmente con Marshall en esta afirmación. El sistema cooperativo se propone obtener la mayor cantidad de bienes al menor costo posible. Desde el punto de vista educativo se propone formar hombres capaces de actuar solidariamente en beneficio de todos dentro de un marco de libertad individual. Y este es Marshall. Alfredo Marshall fue uno de los teóricos más importantes que tuvo el liberalismo. Como ven, entre los neoliberales y los liberales de origen hay una distancia importante. Henri Desroches es más reciente y lo traemos a colación porque habla de las cooperativas de mayor tamaño, sobre todo pertenecientes a los sectores de crédito, de seguro, la agricultura o también la vivienda social. Su identidad puede expresarse todavía en la forma en que promueven su objetivo social y el servicio a sus miembros, o la comunidad en su conjunto, la que se beneficia directa o indirectamente de la presencia de estas cooperativas y que empuja a las empresas rivales a adoptar los mismos comportamientos. Puntualizo el pensamiento de Desroches porque nos ayuda a entender que hay una identidad cooperativa compleja y que las grandes cooperativas no son ajenas a esa identidad cooperativa cuando cumplen estas funciones. Les agradezco, espero les haya resultado entretenido y nos vemos en la siguiente conversación.